Paz a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. El día de hoy vamos a continuar por este medio a compartir con ustedes la reflexión acerca de las disciplinas espirituales, y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la oración. Cuando hablamos de oración podemos entenderla en varias interpretaciones que son correctas. Una de ellas es la oración comunitaria, que es la oración que se hace, por ejemplo, en la congregación. La otra es la oración especial, o la oración del siervo de Dios, por ejemplo, cuando hablamos de la unción a los enfermos, de la bendición matrimonial y algunos otros aspectos en los cuales se utiliza o se intercede por medio de un siervo de Dios. Y la otra es la oración individual, y es esta de la que vamos a hablar. Vamos hoy a reflexionar acerca de la oración individual, pero entendida como una disciplina espiritual. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, en el primer audio que les mandé, les comentaba que conforme vayamos estudiando y analizando todo lo concerniente a estas disciplinas, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que no hemos estado haciendo de manera correcta, algunas más que no las hemos estado ejerciendo por simple ignorancia, y algunas más que nos van a confrontar nuestro diario vivir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración individual como una disciplina espiritual. Hay dos ejes rectores para ejercer la oración individual, y estos dos ejes rectores tienen mucho que ver con nuestra comprensión de Dios y nuestra comprensión de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que hacerlo con la plena conciencia del ser real que nosotros somos. ¿A qué me refiero? Me refiero a ser auténtico, a ser quien soy de verdad. Al presentarme delante de Dios como soy, sin máscaras, sin engaños, sin una doble moral. Cuando hacemos oración a Dios es importante que lo hagamos desde realmente quienes somos, con nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras áreas de oportunidad. Ese es un eje rector. Tenemos que ejercer o practicar la oración entendiendo 100% verdaderamente quiénes somos y en qué posición estamos. Y el otro eje rector de la oración es, cuando oramos a Dios, orar al Dios verdadero, al Dios real. Y me refiero a esto, hermanos, no porque no oremos a Dios, no porque le pidamos a Buda o a Mahoma, sino quitando esa idea idolátrica. A lo que me refiero, hermanos, es que le oremos al Dios verdadero, no al Dios que nosotros nos imaginamos, no al Dios que creemos poder manipular, que no oremos al Dios que hemos hecho en nuestra mente, sino que oremos al Dios verdadero, al Dios que ejerce su voluntad por sobre todas las cosas, al Dios que busca de nosotros obediencia, al Dios que al mismo tiempo nos consuela y nos confronta. A ese Dios es al que debemos estar orando, y no al Dios que creemos que podemos manipular, o al Dios que creemos que podemos acercarnos delante de Él y pedirle sin nosotros entregarle algo a cambio. Esa sería una forma de tratar de minimizar a Dios. Entonces es muy importante, cuando oramos, orar sabiendo quién realmente somos, sin máscaras, sin engaños, ponernos delante de Dios y orarle al Dios verdadero, al Dios que ejerce su voluntad, al Dios que es soberano por sobre todas las cosas, a ese Dios, no al Dios de nuestra imaginación o al Dios que hemos moldeado a través del tiempo. Yo creo que aquí muy bien podemos introducir la historia de el publicano y el fariseo cuando iban a orar. Si podemos ver muy claramente que el publicano sabe exactamente quién es. Se presenta ante Dios real, tal cual es, sin máscaras, sin engaños. Él se presenta delante de Dios como lo que es, con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus miedos y sus incertidumbres. Y podemos ver al final del relato bíblico que es él, es este personaje que se presentó a Dios tal cual es, el que salió justificado al final. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar. También, hermanos, cuando hablamos de la oración, tiene que haber unos fundamentos rectores para la oración. Y para ello vamos a remitirnos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer del verso 5 al verso 14.
Esta lectura usted ya la conoce, solo la vamos a reflexionar en base a algunos puntos esenciales. Dice así la lectura: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Amén. Muy bien. ¿Cuáles son los fundamentos rectores que encontramos en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, en la primera parte lo que alcanzamos a leer es que la oración a Dios, la súplica ante Dios, no empata con la altivez, no empata con un corazón engañoso, no empata con un corazón altivo. La oración a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, no puede ser con altivez, no puede ser con engaño, no puede ser con vanidades. Y yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿ustedes han escuchado en algún momento una oración superficial? Yo creo que sí, hermanos, y yo puedo decirles que yo también las he escuchado. La pregunta no solamente es, ¿hemos escuchado oraciones de ese tipo? Sino también, ¿en algún momento yo habré orado así a Dios? Yo le habré pedido a Dios así como el fariseo en el relato que estamos mencionando. La oración a Dios no empata en ningún sentido con la altivez. En número 2, cuando Jesús dice no utilicen palabrerías como lo hacen los paganos, que piensan que por su mucho hablar Dios les hará más caso. Acuérdense lo que dijimos: no se puede querer intentar manipular a Dios. Eso no se puede. Entonces, otro fundamento rector que encontramos en el Evangelio de Mateo es que no se puede. La oración que hacemos a nuestro Dios no empata con esas ideas del Dios pequeño, del Dios que manipulamos, o el Dios que hace nuestra voluntad. Entonces, eso no se puede hacer, hermanos. Dios es soberano y en nuestra oración tenemos que tenerlo muy presente. Otra verdad, otro fundamento de la oración es que la súplica es que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso es muy importante cuando hacemos oración hacerla desde realmente quiénes somos, saber nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras incertidumbres y nuestros miedos. Porque cuando pedimos que el reino de Dios se haga presente y la voluntad de Dios se haga presente, no es de desconocimiento de ninguno de nosotros, que sabemos exactamente qué tiene que ver el reino de Dios en nuestra vida y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sabemos exactamente cuáles son los valores del reino de Dios: el amor, la bondad, la justicia. Y sabemos también cuál es la voluntad de Dios referente a la obediencia, a la santidad, a la comunión. Sabemos exactamente. Entonces tenemos que entender que cuando pedimos que venga el reino de Dios y se haga la voluntad de Dios en esta tierra, mucho tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Mucho tendrá que ver con lo que nosotros estamos realizando con nuestras manos. Por eso la oración es un acto no solamente de adoración, sino también de compromiso hacia lo que Dios pide de nosotros. Otro aspecto también fundamental, cuando el Señor dice, danos el pan cotidiano, o danos el pan de cada día, danos el pan diario. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra dependencia debe ser
totalmente en Dios, y no solamente total, sino constantemente, porque dice, danos el pan de cada día, el pan de hoy, Señor, dámelo, y el día de mañana tenemos que pedir otra vez por el pan, y pasado mañana también por el pan. Entonces nuestra oración debe entenderse como esa oración de constante necesidad a Dios. Lamentablemente a veces nuestra idea de necesidad solo se encierra en algunos aspectos, solo se queda en algunos pormenores, y hay algunos puntos que no los creemos necesidad, o algunos aspectos como los económicos, los materiales, en donde sí vemos necesidad. Entonces la necesidad que tenemos de Dios debe ser constante, y todos los días y en todos los aspectos de nuestra vida. Esos son algunos ejes fundamentales de la oración. Y la otra, hablando de la oración modelo, la petición a Dios, la súplica a Dios en oración, está ligada al perdón, porque hemos sido perdonados, el Señor nos perdona, y porque también tenemos la capacidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Entonces la oración está relacionada con el perdón, está relacionada con ese perdón que viene de Dios, y ese perdón que nosotros damos a aquellos que nos han ofendido. Entonces no se puede orar sin tener ese sentimiento claro de ser perdonados de Dios, y que nuestro compromiso es perdonar a aquellos que nos han ofendido. Cuando entendemos la oración como una disciplina, lo primero que tenemos que reflexionar es que tenemos que ser auténticos y verdaderos cuando estamos orando. No podemos ser vanidosos, altivos, porque esa oración el Señor no la escuchará. Entonces, son algunos de los aspectos que son fundamentales en la oración. Y otro punto que quiero compartir con ustedes antes ya de terminar es nuestra práctica de oración. Cuando oramos, como bien veíamos en el Evangelio, dice: cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que te escucha en lo privado te recompensará. Lo que el Señor trata de decirnos es que tengamos ese espacio de intimidad con Dios, un espacio correcto, concreto, en el cual podamos estar en comunión con nuestro Padre. También podemos utilizar el texto bíblico para hacer la oración, pero cuando utilizamos el texto bíblico, hermanos, no es como si leyéramos la cita completa, como si le estuviéramos narrando a Dios lo que pasó en aquel entonces. Como si Dios no conociera ya la historia bíblica. Hay veces en que he escuchado oración en algunos otros lugares que dicen así, como cuando se detuvo el sol en aquel tiempo por medio de Josué, o cuando Elías pidió en oración y dejase de llover. Entonces puede entenderse como una forma noble de utilizar la escritura, pero es un peligro, porque se puede caer en vanidades. Muy bien, ¿cuál es la forma correcta de utilizar el texto bíblico para utilizar una oración? No es repetir, porque acuérdense lo que dice el Evangelio. No repitan palabras, no hagan vanas repeticiones pensando que de esa manera Dios los va a escuchar y les va a hacer más caso. No, sino la forma que podemos utilizar para empatar nuestra oración con un texto bíblico es tomar la oración de algún personaje de la Biblia y buscar que el sentimiento del escritor o del autor de esa oración sea nuestro mismo sentimiento, que nosotros adoptemos ese sentimiento, esa necesidad del autor bíblico, y en ese sentido podamos hacer la oración. Por ejemplo, el Salmo 119, verso 15, lo vamos a utilizar como un ejemplo. Dice así: sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Amén. En ese texto del Salmo, lo que buscamos hacer es encontrar el sentimiento del autor. ¿Cuál era su necesidad en ese momento? ¿Qué era lo que estaba viviendo? Y relacionarlo con lo que yo estoy viviendo ahora. Y en ese sentido poder unir la oración escrita con mi oración hablada y entregársela al Padre. Esa es la forma, podemos decir, correcta de utilizar el texto bíblico. No solamente repitiéndolo en varias ocasiones, sino poder
utilizar ese texto como un referente en la intención del escritor bíblico. Eso es algo muy importante que tendremos que ir comprendiendo y analizando. Entonces, cuando hacemos oración, hermanos, es porque reconocemos todas estas áreas que no hemos estado haciendo bien, pero que nos comprometemos a hacerlas. En estos tiempos, lo que estamos viviendo, más que nunca, hermanos, más que nunca necesitamos hacer una oración consciente a nuestro Dios, sabiendo realmente quiénes somos, sabiendo realmente quién es Dios para nosotros, y tomando nuestro compromiso de cada día, que el reino de Dios se acerque a nuestras casas, a nuestras familias, y de esa manera poder expandirlo hacia allá afuera con aquellos que más lo necesitan. Mi deseo, hermanos, es que nuestros momentos de oración sean de reflexión, y que podamos, en el amor de Cristo Jesús, interceder los unos por los otros. Ese es mi deseo, hermanos, de esta reflexión. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Paz a vosotros.